Primer momento para hablar sobre el tema que le anunciábamos en portada, y es que algunas voces consideran que el diseño es una combinación de ciencia, arte, historia, filosofía y creatividad. Otras, como Reswish, exponen que el diseño es una actividad creativa que supone la existencia de algo nuevo y útil sin existencia previa. Con estos pronunciamientos estamos listos para iniciar el diálogo con el máster en gestión de diseño Daniel Fadraga González, jefe de la carrera de diseño industrial en el Instituto Superior de Diseño, ISDI, a propósito del Día Mundial del Diseño. Muy buenos días, profesor. Buenos días. Es un placer que nos acompañe esta mañana para ofrecernos más detalles sobre el diseño, y ya adentrándonos en el tema, precisamente le pregunto, ¿qué es el diseño? A ver, buenos días. Ante todo, muchas gracias por la invitación y que estemos hablando de diseño. También se agradece. En primer lugar, el término diseño es muy usado el día de hoy, pero bueno, específicamente hablando como una profesión, digamos que es la actividad proyectual que persigue la configuración de los productos para que tengan una finalidad útil, ¿no? En esencia, es lo que hace el diseño en diferentes esferas de actuación, por supuesto. ¿Y por qué podemos decir entonces que el diseño nos involucra a todos? A ver, el diseño es transdisciplinar, o sea, involucra muchos saberes y casi siempre se suscita desde muchas otras especialidades donde el diseñador entonces se involucra para resolver. O sea, al día de hoy no hay nada que no haya sido diseñado. Todos los productos que consumimos a diario, desde productos de comunicación hasta objetos tecnológicos, los espacios que habitamos y tal, o sea, todo ha sido diseñado con antelación. Y en Cuba, en la Cuba de hoy, ¿qué valoración le merece la salud actual del diseño cubano? A ver, todavía tenemos algunas cuestiones en contra, o sea, hay muchos elementos a favor. Yo creo que las disciplinas de diseño, los empleadores conocen muy bien lo que se hace en ellas, saben lo que es el diseño ya. Digamos que en contra, no me gusta decir así en contra, pero yo creo que es una disciplina que se mueve muy rápido y los diseñadores tienen que adaptarse a trabajar en diferentes ámbitos y enfoques, que la tecnología se mueve muy rápido, tenemos que adaptarnos y tal, pero yo creo que sí goza de salud. Tenemos muchos retos, que hablaremos de ellos, pero... Sí, habitualmente el diseño se ha tenido a lo largo de la historia que adaptar también a las necesidades, ¿no?, del ser humano. Explíquenos, profesor, ¿cuáles son las diferencias entre diseño industrial y diseño de comunicación visual? Esencialmente son las esferas de actuación que trabaja. O sea, el diseño de comunicación visual trabaja lo que son las esferas gráfica, audiovisual, digital, ¿no? Digamos, el digital, todo lo que es diseño de interfaz, gráfica, que va muy amplio desde lo que es identidad corporativa, pasando por cartel, el diseño editorial de toda la información que se consume, y bueno, audiovisual, pues como bien dice su nombre, todo el material audiovisual que también se diseña. El diseño industrial entonces trabaja las esferas de objetos, maquinaria y espacio. En esencia yo creo que es lo que diferencia. Y en el ISDI entonces se estudian ambas carreras. A partir de su responsabilidad como docente de este instituto, ¿cómo valora la formación de los profesionales que hoy se gradúan en el ISDI? Yo creo que es una formación bastante integral. O sea, en Cuba se necesitan diseñadores de perfil amplio. Dado las características productivas de nuestro país, son diseñadores de un perfil muy amplio, y desde la formación tratamos de ser consecuentes con ello, tratar de adaptarnos todo el tiempo a estas necesidades que tenemos en Cuba hoy, que son bastante complejas a veces, toda la interacción con las demás especialidades, que el diseñador tiene que ser capaz de interactuar con cualquiera, ya sea desde especialidades científicas a otras más técnicas, artísticas, lo que sea. O sea, tratamos que el diseñador sea, como decimos nosotros, un diseñador todoterrenos, de ahí que sea tan versátil, ya sea en otras profesiones o en esferas de actuación muy específicas cuando sale graduado. Y en aras de lograr este objetivo, ¿qué se podría perfeccionar en los graduados para que tengan una preparación que sea cada vez más atemperada a las tendencias globales de la especialidad? A ver, es un trabajo constante el hecho de trabajar en las habilidades de comunicación. El diseñador es un comunicador y tiene que ser capaz de ser interlocutor entre las necesidades del cliente y el producto final, ¿no? Yo creo que hay que seguir adaptándose a los cambios de la tecnología, que son muy vertiginosos. Yo creo que eso es un trabajo constante también. Y bueno, en esencia...
Entonces, ¿cuáles son los requisitos que debería tener un diseñador para decir cumplir primero que todo con esa habilidad básica que deben tener? Bueno, te comentaba las habilidades de comunicación. El diseñador tiene que leer entre líneas los deseos del cliente. O sea, no podemos obligar a que el cliente hable en el lenguaje que necesita la profesión, lenguaje técnico y tal. No, o sea, tiene que entender lo que pide el cliente en su encargo de diseño. Tiene que ser una persona resolutiva. O sea, yo creo que muchas veces se habla de creatividad. Yo preferiría decir, sí, aparejado a esa creatividad, ser muy resolutivo. O sea, y resiliente. Los proyectos son muy específicos. O sea, cada proyecto es un mundo y tienes que tener la capacidad de adaptarte a las características de tu proyecto y llevarlo a feliz término. Yo creo que en esencia saber comunicarse muy bien y ser muy resolutivo. Yo creo que en los tiempos actuales el diseño es una carrera que es muy demandada, quizás por los jóvenes. ¿Cuál es el mecanismo para lograr cursar estudios en esta prestigiosa institución que es el ISDI? Sí, ciertamente hay mucha demanda de nuestras carreras en Cuba, pero como cualquier otra, la principal fuente de ingresos son las pruebas de ingreso de preuniversitario a la universidad, es la fundamental. ¿No necesita otras características, otras habilidades, alguna prueba? No, en otros tiempos se hacían pruebas de aptitud y tal, pero en el momento actual son las pruebas de ingreso. O sea, hay otras fuentes de ingreso como son el del 18, el Servicio Militar Femenino Voluntario, pero la fundamental son las pruebas de ingreso. ¿Y cuáles son los retos que enfrenta la especialidad actualmente en nuestro país? Ya lo adelantaba un poquito anteriormente. A ver, como retos, creo como cualquier otra especialidad en nuestro país, yo creo que es adaptarnos a las condiciones, condiciones productivas de nuestro país que son bastante específicas, complejas a veces. Yo creo que el diseñador tiene que ser capaz de adaptarse a eso. Tenemos que ser capaces también de que el diseñador aprenda muy rápido a integrar todas estas especialidades de diseño que si bien se estudian en carreras independientes, en la práctica es bastante integradora y a veces se da con mucha frecuencia en proyectos integrales donde hay que aplicar una y otra. El diseñador tiene que querer resolver los problemas de su entorno, o sea, necesitamos personas que quieran diseñar en Cuba, personas que quieran formar diseñadores, te lo estoy diciendo desde el ejercicio de la profesión y desde la docencia. O sea, la carrera está creando sus propios docentes con la práctica y eso es muy complejo. Yo creo que es de los retos principalmente que el diseñador termine siendo un profesional estable donde esté. Yo creo que eso incluso no es un problema de la academia, pero sí es un reto de cara a los empleadores que nos caracterizan o caracterizan a los diseñadores como que es muy poco estable en su trabajo. Yo creo que el mercado laboral también se ha vuelto muy, digamos, que se mueve muy rápido y diferente, entonces se van buscando las diferentes opciones y es difícil mantener un diseñador estable que domine las características de una empresa o de una universidad, en esencia. Yo le reitero las felicidades en este Día Mundial del Diseño y le doy las gracias por acompañarnos esta mañana para hablar un poco y adentrarnos un poco a este tema que seguro es de interés de nuestra teleaudiencia. Le agradecemos al intercambio con el máster en gestión de diseño Daniel Fradraga González, jefe de la carrera de diseño industrial en el Instituto Superior de Diseño ISDI, a propósito, como le decía, del Día Mundial del Diseño.